Amigas y amigos, muy buenos días. Verdaderamente para mí es un honor y un privilegio estar en esta mañana en la inauguración de la 28ª Asamblea Nacional de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la representación del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Le agradezco mucho a mi amigo el doctor Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla, la oportunidad de estar una vez más aquí en este estado, particularmente para este evento, porque la verdad es que bajo su gestión en los últimos meses, particularmente el Estado de Puebla, se está convirtiendo en un polo de liderazgo en nuestro país en muchos ámbitos, desde luego en el ámbito de seguridad, con un esfuerzo de transformación muy importante, con inversiones como las que se anunciaron esta mañana precisamente para la modernización de la infraestructura, pero también con un trabajo serio, sistemático, en cada uno de los aspectos de la transformación institucional que significa la Estrategia Nacional de Seguridad y que ve en Puebla una oportunidad para seguir avanzando, para seguir profundizando las transformaciones y los cambios que se necesitan para tener un país mucho más seguro, mucho más próspero, mucho más libre, mucho más justo, y particularmente en otras áreas también que se han señalado aquí en materia de competitividad, de productividad, de oportunidades para los jóvenes. Creo que Puebla es un espacio del cual nos debemos de sentir todos orgullosos y debemos todos de aquilatar las lecciones, como muchas otras regiones del país que están avanzando gracias al esfuerzo de servidores públicos como el doctor Rafael Moreno Valle y el equipo que él encabeza. Le agradezco mucho a mi amigo la hospitalidad y la oportunidad de estar aquí una vez más. Me da mucho gusto, además, y agradezco sentidamente las palabras de la maestra Marisela Morales Ibáñez, Procuradora General de la República, presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Esta es la oportunidad para felicitarla, no solamente por los avances que se han dado en esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, sino por la valentía, el empeño, el esfuerzo y el estricto apego a legalidad con el que ha dirigido la Procuraduría General de la República en momentos particularmente difíciles para nuestro país. Es indudablemente para mí un honor el haber sido durante todos estos meses, y seguiré siendo durante los días que restan de esta administración, su compañero, su aliado y su admirador en el Gabinete de Seguridad del presidente Felipe Calderón. Muchas gracias, procurador. Quiero agradecer además la presencia, desde luego, del licenciado David López Muñoz, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Puebla, el diputado Edgar Salomón Escorza, del doctor Miguel Ángel Borja Tobar, consejero ciudadano de la Procuraduría General de la República, del general brigadier Víctor Manuel Aguilar Ramírez, director del Hospital Militar Regional, y por supuesto y desde luego también de mi amigo el maestro Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de la ciudad de Puebla, agradeciendo la oportunidad de estar aquí también, y del licenciado Fernando Manzanilla Prieto, secretario general del Gobierno del Estado de Puebla, quien en otras ocasiones hemos trabajado en otras cuestiones de manera conjunta, y hoy una vez más trabajamos directamente en la coordinación de muchas acciones entre el Gobierno federal y el Gobierno de esta entidad. También reconozco al maestro Víctor Antonio Carrancá Burguet, Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, a todas las procuradoras, fiscales y amigos procuradores de las distintas entidades de la República. Les agradezco y les reconozco su esfuerzo, les agradezco y les reconozco la valentía y el empeño y el patriotismo que se requiere para desempeñar la labor de ser un fiscal en una entidad de la República, y desde luego también a los servidores públicos de las Secretarías de Seguridad Pública, de las Fiscalías y de los Ministerios Públicos que hoy nos acompañan, y reconozco también muy particularmente a quienes hoy nos acompañan, nuestras estimadas amigas y amigos, líderes de las organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan,
y que hoy participan en esta conferencia no solamente como observadores, sino fundamentalmente como vigilantes de nuestro trabajo, como un pilar y una palanca que nos obliga a todos como servidores públicos a mantener el esfuerzo, a reconocer en cada momento y en cada instante para quién estamos trabajando, cuál es el objetivo central de nuestros esfuerzos y cuál es, al final del día, la tarea primordial que tenemos cuando estamos pensando en protocolos, cuando estamos pensando en tareas pendientes, cuando estamos pensando en transformación institucional, cuando estamos pensando en inversión en infraestructura. Al final de cuentas es para los ciudadanos a quienes debemos este esfuerzo, y por eso les agradezco a cada uno de ustedes su presencia el día de hoy y el ímpetu que le han dado a la administración del presidente Calderón e indudablemente a la transformación que se ha dado en todo el país en materia de procuración de justicia, de prevención del delito y sobre todo de vigilancia ciudadana de los esfuerzos en materia de seguridad y justicia. Muchas gracias. Me honra asistir, decía yo, a esta asamblea con la representación del presidente de la República y quisiera compartir una reflexión. Una reflexión de lo que ha vivido nuestro país en los últimos años, de cuáles son sus causas y de por qué estamos aquí y en qué momento nos encontramos. Es indudable que muchos de los retos que ha enfrentado México en materia de seguridad, que ese volcán que ha hecho explosión en los últimos años en algunas regiones de nuestro país, que se ha manifestado como la violencia entre las organizaciones delincuenciales, tenía causas de muy larga gestación. Algunas de ellas son exógenas, completamente externas a nuestro país. El proceso de globalización y de acercamiento en las comunicaciones es también un proceso que no solamente ha acercado a los pueblos para el comercio, para la migración, para la innovación, para muchas cosas muy benéficas, sino también le dio oportunidades crecientes de negocios a la delincuencia organizada transnacional. En esa evolución, desde luego, el mercado de las drogas, el mercado de las armas, el mercado de la trata y tráfico de personas, pues también, desde luego, aprovecharon estas oportunidades que les dio la globalización y fueron convirtiéndose en un reto cada vez de mayores dimensiones para nuestro país. Pero estas condiciones que desde luego se suman a nuestra cercanía con el mayor consumidor de drogas del mundo, con las ganancias exorbitantes del propio tráfico de estupefacientes, con la mayor disponibilidad de armas de asalto en los Estados Unidos a partir del año del 2004 y 2005, pues también desde luego se le añadieron causas que no tenían nada que ver con eso, que tuvieron que ver con el énfasis, el esfuerzo que se dejó de hacer en su momento en la consolidación de los instrumentos de seguridad y de justicia de nuestro propio país. Es indudable que estas condiciones internas también facilitaron esta crisis de inseguridad que hemos vivido en la última década. Las instituciones mexicanas, hay que decirlo con gran claridad, eran débiles, eran cada vez relativamente estaban menos coordinadas y menos bien preparadas y estaban debilitándose ante un fenómeno de delincuencia que por el contrario estaba fortaleciéndose. Era absolutamente indispensable el reconocer esas dos realidades. La realidad de que el crimen y la delincuencia se estaba fortaleciendo y que nuestras instituciones en general no estaban siguiendo el mismo proceso. Era bajo estas condiciones que era absolutamente necesario también el trabajo coordinado, por supuesto del gobierno federal, pero también de las entidades federativas y de los tres poderes de la Unión, del legislativo, del judicial y desde luego del ejecutivo, para poder darle la vuelta a ese proceso y para que más allá de las circunstancias externas tuviéramos la capacidad dentro del país de hacerle frente con mejores instrumentos a ese reto que se estaba planteando. Justamente esa ha sido la función del Sistema Nacional de Seguridad Pública que hemos fortalecido en los últimos años. Y cuando digo hemos fortalecido, desde luego me refiero al impulso del gobierno federal, pero me refiero a los votos de cada una y cada uno de los diputados y senadores que reformaron la Constitución, que cambiaron la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de cada una y cada uno de los fiscales, procuradores, secretarios de Seguridad Pública, secretarios de gobierno, secretarios ejecutivos de los sistemas
sistemas estatales de seguridad pública y, por supuesto, titulares de los ejecutivos de los estados, que fueron poniendo su granito de arena para que hoy contemos con un sistema que desde luego tiene retos muy importantes por delante, pero hoy tiene un sistema funcional, mucho más sólido, mucho más consolidado, con muchos más recursos, con mucho más vigilancia ciudadana para poder seguir avanzando en la tarea de transformación de nuestro país. En lo particular, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia es un instrumento esencial como parte de esta estrategia. Una conferencia sólida, unida, comprometida, necesariamente mejorará los resultados que entregaremos a la sociedad en materia de seguridad y de justicia. No se nos olvide que esta consolidación tiene que ver desde luego también con la exigencia de la sociedad, con los acuerdos logrados en el propio Consejo Nacional de Seguridad y de Seguridad Pública en el ámbito de la conferencia y del Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad, que hemos adecuado nuestros protocolos, que hemos mejorado nuestros mecanismos de coordinación, que hemos aumentado la inversión necesaria, que contamos con instrumentos como Plataforma México al servicio de todas las instancias de seguridad y de justicia, que hemos podido aumentar nuestras capacidades en materia de investigación, como el propio laboratorio pericial de la Procuraduría General de la República, y mejorando la tecnología con instancias como las que también se ven de manera gradual, pero muy clara y muy sistemática en las entidades federativas. No se nos olvide que hoy, a diferencia de lo que ocurría hace apenas 2 años, contamos ya con 27 centros estatales de evaluación y control de confianza, 35 ya funcionando, solamente 8 de ellos faltan por consolidarse y acreditarse plenamente, pero hoy se están llevando a cabo todos los días, literalmente, miles de evaluaciones de control de confianza para poder garantizar que vamos a contar con fuerzas policiales y de seguridad mínimamente aptas para cumplir con su labor. Gracias a este esfuerzo, por ejemplo, además de que todos los elementos federales han pasado ya por el proceso de certificación, hoy más de 172,000 policías estatales y municipales han pasado por esos controles de confianza y pueden considerarse aptos para el servicio. También hay que reconocer que como parte de ese proceso existen al menos 43,000 policías estatales y municipales que ya deben de ser depurados y que los gobiernos estatales están haciendo ese esfuerzo sistemático por depurarlos de las fuerzas policiales para poder garantizar que contamos con fuerzas mínimamente, básicamente aptas para el servicio ciudadano. Estamos destinando, y lo digo en plural porque es lo que está haciendo un esfuerzo de la Federación, pero le están haciendo también los estados, recursos económicos históricos para fortalecer las instituciones de prevención, de seguridad y de procuración de justicia, y estamos decididos a seguir avanzando con los gobiernos locales en la consolidación de estos proyectos. Porque quizás una de las lecciones más importantes de estos años, quizás uno de los aprendizajes esenciales que deben de perdurar hacia el futuro, no solamente es la necesidad de transformar las instituciones de seguridad y de justicia y de consolidarlas y fortalecerlas. Es, sobre todo, y es un tema que ya han abordado quienes me precedieron en el uso de la palabra, la necesidad de la coordinación. La necesidad de reconocer cada orden de gobierno su responsabilidad compartida en el objetivo esencial que es la seguridad de los ciudadanos. A los ciudadanos no les tiene por qué interesar si un delito en lo particular es del fuero común o es del fuero federal, si un tema en lo particular se atoró porque la investigación policial tuvo éxito o no, si un tema en lo particular, en lo específico, lo que falló fue la puesta a disposición o más bien la resolución del juez que tiene una característica particular. No, compañeros, al ciudadano lo que le importa es que no haya impunidad. Es que los delitos sean perseguidos, es que tengamos mejor capacidad de prevención, es que los protocolos funcionen y los procesos sean rápidos y las resoluciones sean transparentes, independientemente de quién lo haga. Y por eso esta conferencia es un instrumento esencial de servicio a los ciudadanos, y creo que en esa medida sí tenemos que reconocer los avances alcanzados en coordinación y en trabajo compartido en cada una de las entidades, pero también a nivel nacional. Estimadas amigas procuradoras y procuradores, señores y señores fiscales, ustedes saben muy bien, lo saben mejor quizás que muchos otros que estamos aquí, que la estrategia para abatir la impunidad
y el crimen debe de continuar. Que este paso fundamental que hemos dado como sociedad no solamente no puede frenarse ni desviarse, que debe de profundizarse, que debe de hacerse con más recursos, con más compromiso, con cada vez más transparencia ante la sociedad, porque la sociedad es esa palanca que nos permite impulsar los cambios que hacen falta para poder disminuir los índices delincuenciales. Precisamente por eso, instrumentos como los que se están trabajando el día de hoy en esta conferencia, como el protocolo de búsqueda para personas desaparecidas o no localizadas, elaborado por la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, cuya titular hoy nos acompaña y reconozco su presencia en esta conferencia, y la propia Procuraduría General de la República, son instrumentos indispensables porque son temas que preocupan y agravian a la sociedad y a los que le tenemos que dar una mejor respuesta. Con este instrumento se pretende impulsar y estandarizar las acciones de coordinación de las instituciones responsables de atender cada uno de los casos, y por ello es importante que se enriquezca con las visiones de cada uno de ustedes y lo podamos poner en práctica lo antes posible. De aquí también la importancia de que las fiscalías y las procuradurías locales alimenten de una manera oportuna, eficaz, completa las bases de datos que se han venido construyendo de manera colectiva, en particular el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, porque estos son instrumentos que fortalecen nuestra coordinación y que a final de cuentas sirven para la atención de los problemas y de los delitos que más agravian y más preocupan a los ciudadanos. Debemos recordar, insisto, que el objetivo final de estas transformaciones, de la consolidación de estos instrumentos, es al final de cuentas que los mexicanos puedan vivir con mayor tranquilidad, con la certidumbre de que todos quienes trabajamos en el servicio público, y particularmente los que se dedican a las labores de prevención y procuración de justicia, sean servidores públicos que trabajan para ellos, que están reduciendo los índices de criminalidad, que están abatiendo espacios a la impunidad y que le están haciendo cada vez más difícil a los delincuentes el llevar a cabo sus delitos. Hay que señalarlo. Se han hecho grandes transformaciones y esas transformaciones son una plataforma extraordinaria para meter el acelerador y lograr cada vez mejores resultados en materia de reducción de índices delictivos. Tan solo en el primer semestre de este año ya se registra, conforme a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una reducción general de 4% en los delitos en referencia al primer semestre del año pasado. Este es un resultado satisfactorio, pues quizás, ciertamente debiéramos de avanzar mucho más rápido, pero sí es una señal que tenemos que consolidar y que tenemos que utilizar para profundizar, como bien decía el señor gobernador, aquellos ejemplos exitosos en materia de avance en el sistema de justicia penal, en materia de investigación, en materia de coordinación, en materia de depuración. La mesa está puesta. Las transformaciones fundamentales ya se han dado. Son ustedes, como procuradores y fiscales, quienes tienen la oportunidad de seguir avanzando en ese camino. El compromiso del gobierno del presidente Calderón seguirá firme, intacto y con toda firmeza hasta el último minuto de esta administración. Y el aprendizaje que todos como sociedad hemos tenido en la materia queda ahí como un ejemplo y como un esfuerzo que debe de aquilatarse y perfeccionarse, desde luego, para las generaciones que vienen en el futuro. Los ciudadanos nos demandan unidad, coordinación, responsabilidad y compromiso. Y si seguimos adelante, estoy seguro que les daremos buenos resultados, cada vez con mayor celeridad y cada vez con mayor claridad. Seguro de que los trabajos de esta conferencia ayudarán a lograr dicho objetivo, los invito a ponerse de pie para la declaratoria inaugural que formalmente inicia sus trabajos. Hoy, jueves 1 de noviembre del año del 2012, siendo las 11:11, declaro formalmente inaugurados los trabajos de la 28ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la convicción de que servirá para construir un México más seguro, más libre, más justo y más próspero. Enhorabuena y muchas felicidades.